Totalmente. Además, nos da la oportunidad de relacionarnos con otras personas, de servir a la sociedad, de ayudar a los demás a crecer como humanos. Aportando lo mejor de nosotros, por medio de nuestro trabajo, construimos un mejor país. Fomentando valores. TV Col, más cerca de ti. Campaña TV Col para la promoción de la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Tolerancia, del latín tolerare, que significa soportar. Hace referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra moral. Es el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. Este es un mensaje presentado por TV Col, más cerca de ti, fomentando valores. A continuación, TV Col. Este es un programa mixto, información, opinión, que contiene elementos del lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres o responsables. Todo usuario. Hablemos de Salud es presentado por Centro Médico de Cabimas, pioneros en salud. Bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Salud, vanguardia de salud en toda la costa oriental del lago, con la mejor información objetiva, científica, con los especialistas más actualizados. Hoy vamos a tener un programa bien novedoso porque es un tema del cual no se conoce mucho en Venezuela y estamos haciendo, pues, como decir, un estreno sobre este tema que nos ocupa en el día de hoy. Nosotros vamos a estar conversando y aprendiendo sobre cirugía cardíaca mínimamente invasiva. ¿De qué se trata esto? Pues vamos a estar conversando con el especialista venezolano, el doctor Nasur Abucair, quien es graduado como médico en la Ilustre Universidad del Zulia, también con especialidad en cirugía cardiovascular. Y con esta subespecialidad de cirugía cardíaca mínimamente invasiva en la Universidad Pontificia de Medellín, Colombia, y que se desempeña como especialista en cirugía cardiovascular en el Hospital de Clínicas Caracas y también en Medellín en la Clínica Las Américas. Él estará con nosotros conversando sobre lo que esto significa y es importante resaltar que nuestro colega oriundo de acá de la ciudad de Cabimas, pues es el único especialista en Venezuela hasta este momento formado en esta subespecialidad. Vamos a empezar dándole la bienvenida, agradeciéndole a todos ustedes su sintonía y recordándoles que estamos en vivo y que nuestros números telefónicos están al aire y que ustedes pueden comunicarse con nosotros y con el invitado a través de ellos para establecer sus preguntas, sugerencias, dudas, comentarios. Y vamos a darle también la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que muy cordialmente aceptó estar con nosotros aquí en la mañana de hoy para conversar y para nosotros aprender de este novedoso tema, sobre todo para nosotros acá en Venezuela. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias, doctora, por su gentil invitación al programa de hoy acá. Gracias por la presentación. Siempre para mí es un placer estar en Cabimas, en mi ciudad, donde siempre repito en todas las conferencias, reuniones, cada vez que tengo la oportunidad, que bueno, Cabimas, llegué aquí, tenía 13 años, la hice en mi ciudad, crecí, tuve mis hijos, mi esposa, y siempre la llevo en el corazón. Lamentablemente estoy afuera por circunstancias de mi profesión, trabajo fuera de Cabimas, pero siempre la recuerdo y siempre quiero a su gente y a esta tierra. Qué bien. Vamos a empezar por definir
¿qué es la cirugía cardíaca mínimamente invasiva? Porque cuando nosotros oímos hablar de cirugía cardíaca siempre tenemos la idea de que es una cirugía con corazón abierto, de que hay que abrir incluso el hueso esternón, de que es una cirugía muy complicada. Pero ¿qué es esa cirugía cardíaca mínimamente invasiva? Sí, realmente el término mínimamente invasiva es un término conocido desde hace 10, 15 años a nivel mundial. Yo lo llamaría más bien cirugía de heridas pequeñas, porque tal como usted lo comentó, generalmente por muchos años la cirugía cardíaca, siempre el cirujano tiene que romper el esternón, hacer una herida de 20 centímetros aproximadamente en todo el esternón del ser humano para poder acceder al saco pericárdico y llegar al corazón. De hace varios años, algunos cirujanos en Alemania comenzaron a trabajar o a buscar la manera de abordar el corazón por heridas más pequeñas. Y entonces ahí comenzaron esas técnicas que hoy en día hay varios abordajes o varias formas de llegarle al corazón con heridas de 5 centímetros, de 6 centímetros, un poquito más o un poquito menos, depende cuál es la cirugía que vamos a realizar. Entonces eso fue agarrando mucha fuerza porque eso tiene pues grandes ventajas para el paciente. Todos sabemos que el esternón, al fracturarlo, el paciente necesita una recuperación de varios meses para poder regresar a su vida cotidiana. Y es muy doloroso. Es doloroso. El postoperatorio, sumamente doloroso. Realmente sí, la herida external es dolorosa y la herida de la cirugía mínimamente invasiva, depende por qué lado entramos, también puede ser a veces dolorosa, menos que el tema del esternón. Pero estéticamente es diferente, estéticamente es mejor una herida de 5 centímetros siempre que una herida de 20 centímetros. La recuperación del paciente, el paciente en la hospitalización antes duraba, o en la cirugía tradicional, porque eso todavía se hace, puede estar 7, 8 días en la cirugía mínimamente invasiva, siempre y cuando todo sale bien, el paciente simplemente puede estar en 3 días en su casa. Entonces eso es una ventaja también. Y también regresar a su trabajo. No es lo mismo la recuperación de una fractura esternal, que nosotros colocamos 6 a 8 alambres que unen las dos tablas del esternón, y esa recuperación necesita, sobre todo con los pacientes de edad, que ese esternón se pegue bien, que hacer una herida pequeña en el esternón o entre dos costillas, y entonces la recuperación es mucho más rápida, el paciente regresa más rápido a su trabajo. Ahora bien, ¿cuáles serían las patologías o las enfermedades que pueden ser abordadas con una cirugía de herida pequeña? Sí, realmente la cirugía más común hoy en día a nivel mundial y en Venezuela es la cirugía coronaria. La cirugía coronaria sigue siendo por ley una cirugía de esternón abierto, una cirugía normal como siempre se ha hecho desde que comenzó esa cirugía, aunque hoy en día desde hace 2 o 3 años hay algunos equipos muy especializados y estamos tratando, o se está tratando a nivel mundial, de abordar ese esternón o esa cirugía coronaria con heridas pequeñas. Es un poco engorroso porque las coronarias están en la cara del ventrículo izquierdo, del ventrículo, en el surco del ventrículo derecho, está en la parte lateral, abajo y arriba del corazón, y nosotros no podemos a veces de una sola herida llegar a todas las coronarias. Si el paciente tiene una enfermedad de un solo vaso, pudiéramos con esos equipos colocarle un solo puente por mínimamente invasiva. Pero si el paciente tiene una enfermedad del lado derecho, de la coronaria izquierda o de las dos coronarias, necesitamos hacer una herida por el lado derecho, una herida por el lado izquierdo y quizás una herida por la parte central. Entonces pasa a ser, en vez de una herida de 15, 20 centímetros, 3 o 4 heridas de 5 o 6 centímetros cada una, con equipos muy costosos, y esa cirugía hoy en día en lo que es Venezuela y lo que es el Suramérica no se está haciendo por los altos costos de los equipos. Lo que sí se hace es la cirugía de válvulas, la cirugía valvular aórtica, la cirugía valvular mitral, otro tipo de cirugías como tumores benignos de corazón. De corazón. Benignos, porque ya malignos es un tema muy complejo y dependiendo de lo que invaden, pero benignos como mixoma, por ejemplo, también se hace por ahí. La CIA, que es la comunicación interauricular. Que es muy frecuente porque es una malformación congénita en los niños. En los niños, exactamente, del tabique que separa las dos aurículas.
Y hay pacientes que llegan a cierta edad de la vida, 30, 40 años o más, con una CIA. Nunca la descubrieron, y cuando la descubrieron, pues no, por supuesto, es muy difícil realizar esa cirugía en un adulto. En un niño es un poco más fácil, porque es más pequeña, el paciente tiene su corazón mejor, y ya después de adulto, después de varios años, 30, 40 años, el corazón sufrió esa CIA o esa comunicación por tanto tiempo, y el ventrículo o el músculo cardíaco no tiene la fuerza de antes, y la cirugía pasa a ser a veces un poco más compleja. Pero ese tipo de cirugía también se puede realizar por vía mínimamente invasiva. Ahora bien, si nosotros sabemos que la obstrucción coronaria, que es una cirugía, como bien lo dijiste, es una patología muy común en Venezuela y en el mundo, y que es la que más se maneja, porque es a través de la cual se colocan puentes para que el paciente pueda vivir mejor, o incluso pueda hasta vivir, porque un paciente con una obstrucción coronaria pues se puede morir en cualquier momento por un infarto, y eso lo sabemos. La cirugía mínimamente invasiva entonces no pudiera corregir entonces esos puentes, a través de ella no se pueden hacer esos puentes. Sí se pueden, siempre y cuando el vaso afectado es una sola arteria. Si tenemos varias con unas condiciones muy específicas. De hecho, lo mismo es con válvulas. No podemos decir hoy en día que toda válvula mitral la podemos cambiar por vía mínimamente invasiva. Toda válvula aórtica la podemos cambiar por vía mínimamente invasiva. Es un error. Hay condiciones para cada cirugía, hay pacientes para cada cirugía. Hay que elegir el mejor paciente para la mejor cirugía o la mejor técnica quirúrgica. No podemos pensar que todo ahorita, hoy en día en el mundo se puede realizar con una herida pequeña, pero sí podemos saber que una gran parte sí se puede hacer de esa manera. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso yo quisiera que me contestaras, y voy a dejar esta pregunta al aire: ¿cuáles serían las condiciones en cuanto a sexo, en cuanto a enfermedad, para hacer una cirugía mínimamente invasiva? Y al mismo tiempo, ¿cuáles serían las grandes ventajas de hacer esta cirugía? Volvemos en breve con muchísimo más de Hablemos de Salud. Campaña TVCOL para la promoción de la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Tolerancia, del latín tolerare, que significa soportar. Hace referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra moral. Es el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. Este es un mensaje presentado por TVCOL, más cerca de ti, fomentando valores. Usted debe lanzar su publicidad en el momento en que los consumidores buscan ayuda y en el lugar donde lo pueden encontrar. Compre publicidad en TVCOL y aumente la rentabilidad de su negocio. 18 años de historias, momentos, celebraciones, alegrías. 18 años siendo el reflejo de nuestra gente. 18 años de TVCOL, más cerca de ti. Estás viendo Estamos conversando con el doctor Nasura Bucair, especialista en cirugía cardiovascular y además de eso especialista en cirugía mínimamente invasiva, el primero formado en esta especialidad en
Venezuela, el primer venezolano pero formado fuera en esta especialidad. Estamos conversando sobre los beneficios, las bondades de esta cirugía mínimamente invasiva que aún no está siendo utilizada en Venezuela, o si ya empezaron en el Hospital de Clínicas Caracas. Ya comenzamos en el Hospital de Clínicas Caracas. Apenas tenemos poco tiempo que comenzamos con esa cirugía, pero tenemos toda la infraestructura de la cirugía anterior y prácticamente es lo mismo, solo los equipos y algunas técnicas distintas. Es importante saberlo para que sepan que ya tenemos en Venezuela no solamente el personal médico, sino también la infraestructura para realizar este tipo de cirugía en el Hospital de Clínicas Caracas. Pero habíamos dejado una pregunta al aire, y era que le habíamos, para quienes nos han sintonizado un poco tarde, le habíamos preguntado al doctor Nasur cuáles eran las enfermedades que eran más susceptibles de tratarse a través de esta cirugía, y además de eso, cuáles serían las ventajas, las bondades de esta cirugía para los pacientes y también, por supuesto, para el médico. Claro, como conversamos también hace rato, la parte coronaria, yo creo que tenemos claro que hoy en día lo mejor es hacer la cirugía coronaria completa por vía anterior, o sea, por esternotomía. Entonces nos queda la parte de la cirugía valvular, bien sea reparación o reemplazo de válvula aórtica o mitral, pudiera ser también tricuspidia. Son las tres válvulas que más se enferman en el corazón, más la mitral y la aórtica que el resto de las otras dos. Si el paciente tiene una estenosis o una insuficiencia de válvula aórtica, en las dos patologías podemos realizar la cirugía por mínimamente invasiva, bien sea por un abordaje mini-esternal, que ahora lo podemos conversar, o por un abordaje lateral. Si el paciente tiene una estenosis o una insuficiencia mitral, las dos se pueden realizar por un abordaje mínimamente invasivo, aunque la insuficiencia mitral tiene mejores resultados que la estenosis mitral. Eso tiene que ver con el tiempo de la cirugía. La estenosis mitral necesita un tiempo más largo para realizar la cirugía que una insuficiencia mitral. Entonces, estar el paciente llevado a un estrés de una cirugía mínimamente invasiva no le favorece a veces el tiempo largo conectado a un corazón-pulmón, al corazón artificial, con una cirugía mínimamente invasiva si tiene una estenosis mitral. Preferimos hacerla con una cirugía tradicional de esternón abierto. La insuficiencia sí. Y lo otro, que hay pacientes mitrales y aórticos que no pueden ser llevados a una cirugía mínimamente invasiva por su condición de ser una segunda cirugía, paciente que ya ha tenido un reemplazo valvular o ha tenido una cirugía coronaria antes y ahora tiene que ser llevado a una cirugía nueva. Hacerlo por vía de heridas pequeñas es mucho más difícil para el cirujano, mucho más larga la cirugía para el equipo quirúrgico y para el paciente. Eso se debe a las adherencias. El corazón se pega al pericardio, a todo lo que tiene alrededor, y para nosotros es muy difícil llegarle. Siempre preferimos para esa técnica un corazón virgen, un corazón que nunca se había tocado, es mucho más beneficioso para el paciente. Entonces esa sería una condición. Una condición. Para hacerla. ¿Hay alguna condición excluyente en cuanto a la edad? No, la edad en sí no, pero sí hay otras condiciones como por ejemplo la forma de la aorta. Si hablamos de reemplazo o de la reparación de válvula aórtica, hay que hacerle al paciente antes de una cirugía de aorta, o hay que revisar a través de placa tórax, a través de unas tomografías, cómo tiene la aorta. La aorta es el vaso principal que sale del corazón y lleva sangre a todo el cuerpo y hace un callado. Generalmente, aunque parezca mentira, ese callado pasa por el lado derecho y no por el lado izquierdo. Entonces, no todo el mundo lo tiene en la misma trayectoria. Hay unos que lo tienen más central o más izquierdo que derecho. Para nosotros poder acceder a una cirugía por mínimamente invasiva de válvula aórtica, debe estar la aorta dirigida del centro a la derecha, porque uno de los abordajes es el lado derecho. Si está el lado izquierdo, no lo podemos hacer por esa vía. Esa es otra condición también. Y en cuanto a la condición física del paciente, su peso, estatura. Sí,
Sí. La estatura no, el peso sí es importante. Los dos se benefician igual, el delgado y el obeso, pero parece mentira que el obeso se beneficia más que el delgado. No es porque la técnica de mix o de mínimamente invasiva es mejor para el obeso que para el delgado, no, sino que la técnica de esternón abierto, de esternotomía tradicional, favorece más al delgado que al obeso. Entonces el obeso siempre ve muchos problemas en la cicatrización del esternón, muchos problemas de rotura esternal por su tórax ancho y por su obesidad. Entonces cuando no entramos por esa vía y entramos por una vía alterna, ese paciente, su recuperación es mejor. Entonces el paciente obeso muchas veces esa técnica lo va a favorecer más. Ahora bien, no tenemos entonces contraindicación en la edad. A cualquier edad, incluso en edades avanzadas de la vida, se puede hacer este tipo de cirugía. Sí se puede. Y en conclusión serían los procesos mitrales, sobre todo las insuficiencias, los procesos aórticos, o sea, valvulares. Valvulares. Más que todo la insuficiencia mitral, el que más se beneficiaría. Y por supuesto los pacientes con obstrucción coronaria, que hay que colocarle puente, claro, pero siempre y cuando sea un solo vaso y que ese corazón no haya sido abordado quirúrgicamente anteriormente. Sí. Ok, tenemos claro en base a eso. La experiencia durante la formación académica en Medellín, desde el punto de vista de casuística, recuperación, vamos a hablar un poquito de cuánto dura la cirugía, la recuperación cómo es, la inserción luego al espacio laboral y a las actividades hogareñas, cuánto tiempo tarda, toda esa parte. Sí, nosotros tuvimos en Colombia, en la ciudad de Medellín, en el 2012, porque en el 2011 comenzaron con el programa de cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Una técnica que, como lo comenté antes, comenzó en Alemania, pasó a Francia, de ahí pasó a Canadá, una ciudad que se llama London, en Canadá, en Ontario, donde está el centro que más opera de América, incluyendo los Estados Unidos, cirugía mínimamente invasiva. Desarrollaron mucho esa técnica. Los americanos, por supuesto, la copiaron tanto de los canadienses como de los alemanes, y hay varios centros en los Estados Unidos donde se realiza esa cirugía hoy en día, siendo Miami la pionera en eso. Y hoy en día el equipo quirúrgico de Miami fue trasladado a Houston, por lo tanto no queda ese equipo en Miami, pero tuvo por 5 o 6 años en Miami ese equipo quirúrgico. La única ciudad, el único país, la única ciudad de Sudamérica que agarró esa técnica como bandera fue Medellín, y Medellín realizó en esos 5 años, desde el 2011, que nosotros en el 12 comenzamos a ir, hasta el día de hoy, más de 1.100 cirugías por esa vía o por esa técnica nueva. Nosotros fuimos la primera vez y vimos cómo trabajan, vimos el equipo quirúrgico, estaban comenzando. Las cirugías eran unas cirugías largas porque tenían que afinar muchas cosas, no solamente el cirujano, sino el equipo, el anestesiólogo tiene que ver mucho, la perfusionista, que es la persona... Tiene que ser un anestesiólogo especialmente preparado para cirugía cardiovascular, ciertamente. Sí, ciertamente todas las cirugías de corazón, el anestesiólogo es un anestesiólogo especialista en cirugía cardíaca, porque nosotros tenemos que conectar el corazón a un corazón artificial, tenemos prácticamente que apagar el corazón, y entonces luego tenemos que repararlo y arrancar nuevamente el bombeo del corazón a la economía del cuerpo. Entonces tanto el cirujano como el anestesiólogo y la perfusionista, que llamamos nosotros, la persona que maneja el corazón artificial, son importantes. Entonces nosotros fuimos allá, nuestro equipo completo de Caracas, vimos cómo trabajan, aprendimos de ellos, volvimos, comenzamos con prepararnos, hay que comprar equipos, había que comprar instrumental, eso nos llevó 2 o 3 años por todo lo que implica el tema de país en aquel momento. Hoy en día es mucho más difícil, pero logramos comprar el equipo. Yo volví a ir 2 veces más y vi que uno viaja una semana, ve 5 cirugías y uno aprende mucho, pero uno, para poder agarrar y tener eso como una bandera de trabajo, uno tiene que estar más tiempo. Claro. Tiene que estar más tiempo, tiene que ver lo bueno y lo malo. Entonces yo siempre pongo el ejemplo del piloto del avión.
no digamos cualquiera, pero sí, cualquiera aprende a volar un avión, a despegar un avión de aquí de Maracaibo y aterrizar en Caracas, sin problema. El problema es que cuando está arriba se le va un motor, ¿qué hace? Entonces, si no es un piloto experimentado, si no aprendió y no vio eso en su carrera, en su formación, no va a poder saber reaccionar, y eso es igual. Nosotros vamos a estar una semana, 10, 15 días y vemos 10 cirugías de esas, todo perfecto, pacientes elegidos, pero no sabemos qué pasa después, qué pasó antes, vimos solamente la cirugía. Decidí, en este caso con mi equipo, irme un año para Colombia, estar un año con ellos, ver lo bueno y lo malo, ver todas las indicaciones, ver todos los pacientes operados, que fueron 221 que operamos el año pasado. Bastante. Pasado y antepasado. Yo comencé en el 2016 hasta la mitad del 2017. Y entonces ahí pudimos aprender toda la técnica y copiar toda la técnica de ellos. Una experiencia muy gratificante, ¿no? No solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista personal, porque vienes con una vasta experiencia práctica, que es lo más importante, y que está a la disposición de toda la colectividad venezolana. Nosotros tenemos que cumplir con compromisos comerciales y volvemos en muy breve tiempo. No cambien el control, ya regresamos. En nuestro laboratorio no tomamos muestras, las procesamos, lo cual asegura la fiabilidad de los resultados y la entrega de los mismos en el menor tiempo posible, adelantando así las acciones terapéuticas de su médico tratante. Nuestros procesos, la capacitación, experticia de nuestro personal y el adecuado equipamiento tecnológico avala la calidad que brindamos en nuestros servicios. Centro Médico de Cabimas, pioneros en salud. En Criadores continuaremos siendo la ventana educativa de la televisión local. Véalo solo por TV Col, más cerca de ti. Campaña TV Col para la promoción de la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Tolerancia, del latín tolerare, que significa soportar. Hace referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra moral. Es el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. Este es un mensaje presentado por TV Col, más cerca de ti, fomentando valores. Usted debe lanzar su publicidad en el momento en que los consumidores buscan ayuda y en el lugar donde lo pueden encontrar. Compre publicidad en TV Col y aumente la rentabilidad de su negocio. Estás viendo Y bien, estamos conversando con el doctor Nasur Abucair sobre cirugía cardíaca mínimamente invasiva, disponible en Venezuela con este especialista de Cabimas formado en Colombia y ya con la unidad establecida en el Hospital de Clínicas Caracas. Una pregunta. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros sabemos que tenemos muchísimos problemas actualmente en Venezuela, ya desde hace algunos años, y que hay cirugías de este tipo que son altamente especializadas, que conllevan una serie de material médico quirúrgico importante, que en muchas oportunidades es difícil de accesar a él porque es un material que viene importado. Sí, y los equipos pues tampoco se producen en nuestro país hasta este momento. Esperamos que prontamente cambien las cosas y tengamos un mejor presente y un mejor futuro para todos los venezolanos. Está en este momento esa unidad que, como bien nos acabas de decir, está recientemente estructurada allá, está dotada
con todas las necesidades como para hacer ese tipo de cirugías ya acá en Venezuela? Sí, doctora, muy importante su pregunta, y como está la situación en nuestro país, por supuesto que tenemos que tocar ese tema. Es lógico que toquemos ese tema. Quiero recordar que el Hospital de Clínicas Caracas es pionero en Venezuela en cirugía cardíaca. El equipo donde yo tengo 10 años con el equipo allá, el equipo comenzó hace 33 años, que es la historia de la clínica, desde que se inauguró la clínica, haciendo cirugía cardíaca. Y se hicieron miles de cirugía cardíaca, por supuesto abierta, en todas las técnicas, muchas cosas novedosas a nivel mundial, muchas cosas novedosas a nivel de Sudamérica se hicieron ese servicio. El equipo siempre están los anestesiólogos, están los cirujanos, está el material humano, también está el equipo en sí, porque tenemos toda la última tecnología, siempre la tuvimos allá. Lo que es el instrumental de la cirugía mínimamente invasiva lo obtuvimos en el 2013 una parte, el 2014 la otra parte, lo que son las pinzas largas, el instrumental largo, porque para acceder a través de esos orificios pequeños uno tiene que tener un instrumental largo, muy distinto a acceder y ver directamente el corazón. Todo eso lo tenemos allá, y lo que falta, no digamos lo que falta, lo que es difícil a veces de encontrar son los insumos de una cirugía. Pero eso pasa tanto con la de esternón abierto como la de mínimamente invasiva. ¿Por qué se opera hoy en día menos pacientes y hay más enfermedades? Y eso es importante. Cuando hablas de eso, yo quiero hacer una acotación importante. Lamentablemente, en este momento en el país hay mucha más enfermedad cardiovascular. Ya nosotros tenemos, yo diría que tradicionalmente, porque desde que uno estudiaba ya sabía que en Venezuela la primera causa de mortalidad es la enfermedad cardíaca. Y eso en este momento no ha cambiado, por el momento ha aumentado con el déficit de medicamentos antihipertensivos. Entonces los pacientes no toman ningún tipo de medicación, bien sea porque no la consiguen o bien sea porque no tienen el recurso económico para accesar al alto costo de la mayoría de los antihipertensivos que están en este momento. Además de eso hay un sinfín de factores sociales, personales en cada núcleo familiar, y eso ha hecho que los pacientes bajen el control de su hipertensión arterial, y por eso hay mucha más enfermedad cardíaca en Venezuela. Entonces, ¿por qué se opera menos? ¿Por qué? Se opera menos porque no hay entidades de seguros y no hay pacientes que pueden pagar lo que cuesta la cirugía. Okay. Porque la cirugía cardíaca, como usted bien lo dijo, es una cirugía que necesita aparatos y equipos desechables que no se pueden utilizar con otro paciente, que tenemos que utilizarlo con este paciente y desecharlos porque se contaminan de sangre, y eso no se fabrica en Venezuela, se fabrica en el exterior. Y afuera siempre los costos han sido los mismos. Lo que cuesta tantos dólares siempre ha costado tantos dólares. El problema son los dólares hoy en Venezuela. Así es. Y el acceso a la gente a esos dólares. Y el paciente que tenía un seguro que le cubría tantos bolívares y le alcanzaba para operarse 4 veces de corazón, hoy en día el seguro más grande de acá no le alcanza para operarse de una hernia o de una cirugía pequeña, de costos pequeños. Entonces no hay pacientes que puedan a través de su seguro pagar esa cirugía. Y si lo hacen de manera particular, pues menos aún. Si lo hacen de manera particular, menos aún, porque hay muy pocos pacientes en Venezuela que tienen la posibilidad de sacar un dinero en bolívares o en dólares y pagar una cirugía. Sabiendo que antes la cirugía costaba 2,5 veces lo que cuesta ahora, si lo ponemos en moneda extranjera. Pero antes se podía conseguir eso, hoy no se puede conseguir eso. Entonces la cirugía baja el volumen de cirugía para nosotros y para todo el país. Eso no es una mentira. Nosotros hacíamos 40 cirugías mensuales, ahora hacemos 12, 14, 13, 10 cirugías cardíacas mensuales, y seguimos siendo la clínica o el servicio que más opera corazón en Venezuela, en privado y público, porque la parte pública a nivel cardíaco está prácticamente parada en el país. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, regresamos al tema de que los equipos lo tenemos, el material humano lo tenemos, pero el paciente que se quiera operar, bien sea por vía abierta o por vía cerrada, que hay algunas cosas un poco más costosas,
el que tiene la posibilidad o el que une esos criterios, el que puede conseguir a través de la fundación de nosotros allá también ayuda, puede operarse. Pero sí, no es un tema fácil y no es muy rápido. Y la cirugía mínimamente invasiva es menos costosa que la cirugía a corazón abierto. Realmente es menos costosa en los días de hospitalización, pero es más costosa en las horas de cirugía, es más costosa porque necesita otros equipos desechables que no se utilizan en la cirugía tradicional, entonces sí tiene un costo distinto. Y a veces no puedo colocar la misma válvula en un sitio que en el otro, no puedo abrir una herida pequeña y llegar al corazón para colocarle una válvula aórtica teniendo solamente en el estante una sola marca de válvula, porque si esa válvula no me entra, entonces tengo que abrir el paciente para colocarla, porque también anatómicamente hay variaciones en la válvula cardíaca y hay varias marcas y varios tipos de válvulas. Entonces sería más costosa en el sentido del material quirúrgico que se utiliza en la realización de ella. No es mucho la diferencia, pero sí hay un costo un poco más elevado por todo eso que conversamos, pero se puede hacer y se está haciendo. Entonces sí tenemos cómo hacerla. Lo importante, doctora, siempre, y eso lo tiene que entender la gente, hay que elegir el mejor paciente para cada técnica. Los pacientes no son iguales. La enfermedad puede ser la misma, tiene una insuficiencia aórtica o su válvula mitral está dañada o tiene un problema coronario, pero cada paciente es un ser humano distinto y cada paciente es un diagnóstico, una patología distinta y usted lo sabe muy bien. Y hay que individualizarlo. Individualizarlo y elegir la mejor técnica para cada paciente. Y eso lo tiene que elegir es el especialista. El especialista. Eso va con las reparaciones. Él es el que decide cuál va a ser la técnica a utilizar en cada paciente. Exactamente. Y uno tiene que confiar en el médico. Si uno no tiene ese feeling con su médico tratante, con su cirujano, no puede ir a una cirugía o un procedimiento clínico, no puede. A nada, ni siquiera a una consulta, tiene que existir la confianza. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen que ir con la mente y el corazón abierto ante una consulta médica, ante un tratamiento, porque muchos pacientes van a una consulta y después no se hacen el tratamiento porque le dijo la comadre, la vecina o no sé quién, entonces no tiene sentido ir a la consulta. Hay que tener la confianza con el médico que está del otro lado, y eso pasa con todo. Nosotros, y siempre yo pongo de ejemplo el tema de los pilotos, algo que a mí no me gusta, a mí no me gustan los aviones y viajo cada rato, pero uno se agarra su asiento en el avión, coloca su cinturón y no sabe quién es el piloto y no sabe qué va a hacer el piloto, ni lo conoce, ni lo he visto, ni pudo hablar con él, pero tiene que confiar que el piloto va a despegar ese avión de aquí y lo va a aterrizar allá. De la mejor manera. De la mejor manera. Entonces uno tiene que tener confianza. Si no tiene confianza no puede ir a una cirugía. Eso es muy importante. Y bueno, algo que gracias a Dios tenemos los médicos venezolanos es que tenemos credibilidad dentro y fuera del país. Sí, señor, así es. Aquí hay muy buenos médicos, hay muy buenos especialistas, hay muy buenos profesionales, no solamente de la medicina, de la área de la salud y en otras áreas también. Sí. Y hoy en día muchos sabemos que están fuera del país, que salieron del país, que siguen saliendo y generalmente han tenido éxitos afuera de nuestro territorio. Y que van a volver. Esperamos que vayan a volver, esa es la idea. Tenemos algunas otras preguntas interesantes sobre el tema. Ciertamente se puede realizar cirugía cardíaca con robot. Sabemos que en Venezuela tenemos 2 robots, ¿verdad? Y que sobre todo en el Hospital de Clínicas Caracas han sido pioneros en la cirugía robótica. ¿Este tipo de cirugía también se puede hacer con robot? Sí, el robot Da Vinci, el primer robot que se compró en Sudamérica fue el nuestro del Hospital de Clínicas Caracas, el primero, porque ya tenemos el nuevo. El año pasado llegó la nueva generación de robot allá. ¡Qué bueno! Sí, señor. Luego se compraron varios robots en varias ciudades. Uno fue Bogotá, que fue el tercero, porque el segundo fue también en Caracas. Entonces en Venezuela hay 2 robots, en Colombia hay 1, si no me equivoco, y Brasil ha traído un par de robots ahora.
Y nosotros realizamos, una vez hace varios años, yo estuve aquí, conversamos sobre el implante de células madre con robot. Nosotros comenzamos con esa técnica, pero el robot se fue más yéndose en Venezuela y también en Colombia y en Sudamérica a la parte más de cirugía prostática, de algún tipo de cirugía general, y es simplemente por los costos del instrumental. En el mundo, en los Estados Unidos, todavía hay centros de Houston que realizan cirugías, y en Canadá también, con robot, cirugías cardíacas. Porque ellos lo pueden hacer y nosotros no lo podemos hacer. El robot tiene unos brazos, tiene 4 brazos, y en los brazos de él están las pinzas que se utilizan para la cirugía. Igual que nuestros brazos y las pinzas que nosotros utilizamos. Nuestras pinzas son de acero, se vuelven a reestilizar y se vuelven a utilizar. Las pinzas de robot también son de acero, se vuelven a reutilizar y se vuelven a utilizar, pero hay un detalle, tienen una fecha de vencimiento, tienen una fecha de varias cirugías. A la 4ª cirugía, algunos, y a la 3ª cirugía tiene que desecharlos. Y no lo puedes reutilizar porque cuando lo colocas, el robot lo conoce como ya utilizado, entonces tienes que botarlo. Eso lo hicieron quienes fabricaron el robot para rotar y para poder vender ese instrumental. Y ese instrumental es muy, muy costoso. Entonces no podemos llevar un paciente a una cirugía robótica que va a salir en $50,000 porque es imposible que nadie lo pueda pagar. En los Estados Unidos una cirugía de corazón está por los $200,000, $300,000 y sí hay quien paga eso. Acá no podemos hacer eso. Nosotros desechamos el robot en ese sentido. No utilizamos el robot para cirugía cardíaca por los costos del instrumental de él. Pero desde el punto de vista, vamos a decir, de procedimiento, sí, claro, sí se puede realizar. Sí, se puede realizar. Hay que hacer 4 orificios en el tórax para meter los 4 brazos del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo qué parte queremos reparar o qué parte queremos cambiar. Si es un reemplazo valvular no se puede hacer, a menos que utilicemos las válvulas nuevas que no usan suturas, que se pueden cerrar y pueden entrar a través de esos orificios pequeños, y hay que hacer la herida siempre, que hacemos nosotros mínimamente invasiva, que es la herida inguinal, donde conectamos el corazón al corazón humano al corazón artificial. Entonces hay que hacer 4 orificios para trabajar a través del robot. Tuvimos la oportunidad varias veces de trabajar con el robot en los Estados Unidos y hacer esas prácticas. La cirugía mínimamente invasiva utiliza también una herida, una sola herida. Entonces también es una técnica muy interesante si la comparamos con el robot y un costo muchísimo menor. Muchísimo menor. Qué bueno. Tenemos que hacer nuestra última pausa porque regresamos con el último segmento de Hablemos de Salud del día de hoy. Por favor, envíen sus sugerencias, preguntas y comentarios antes que termine el programa. Ya regresamos. La cuestión no es si es posible hacerlo. Hoy la pregunta clave es: ¿te decidirás a hacerlo? Compre publicidad en TV Col y aumente la rentabilidad de su negocio. En nuestro laboratorio no tomamos muestras, las procesamos, lo cual asegura la fiabilidad de los resultados y la entrega de los mismos en el menor tiempo posible, adelantando así las acciones terapéuticas de su médico tratante. Nuestros procesos, la capacitación, experticia de nuestro personal y el adecuado equipamiento tecnológico avala la calidad que brindamos en nuestros servicios. Centro Médico de Cabimas, pioneros en salud. Campaña TV Col para la promoción de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Paz, del latín pax, es el sentido positivo, como un estado de tranquilidad o quietud, y en sentido opuesto, como ausencia de inquietud, violencia o guerra. Puede hablarse de una paz social como entendimiento y buenas relaciones entre los grupos,
clases o estamentos sociales dentro de un país. Este es un mensaje presentado por TV Col, más cerca de ti, fomentando valores. En Criadores continuaremos siendo la ventana educativa de la televisión local. Véalo, solo por TV Col, más cerca de ti. Estás viendo Estamos en nuestro último segmento del programa de hoy de Hablemos de Salud. Hemos estado conversando y aprendiendo muchísimo de cirugía mínimamente invasiva con el doctor Nasura Bucaire, especialista en medicina, en cirugía cardiovascular, y ahora también formado en esta especialidad de cirugía mínimamente invasiva, que está pionera en Venezuela, en el Hospital de Clínicas Caracas, y que consideramos que es una información importante de resaltar, porque aun cuando las condiciones y circunstancias sean adversas en el país, pues se sigue haciendo una medicina altamente competitiva, una medicina especializada, una medicina a la vanguardia y una medicina a la par de cualquier parte del mundo en mejores condiciones que la nuestra. Hay algunas preguntas que quería. En un programa anterior, nosotros hablamos de la terapia de células madre en insuficiencia cardíaca. Nosotros hemos visto que se ha hecho un boom sobre sobre la terapia de células madre en muchas oportunidades, en patologías en las que no ha sido debidamente sustentada científicamente su utilidad. Y en aquella oportunidad nos hablaste de la casuística que tenían, de los resultados satisfactorios que había. Pero la medicina es cambiante, la medicina es dinámica, lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y eso lo hemos visto, lo vemos a diario, porque los médicos tenemos que estudiar y actualizarnos día a día. Y tenemos que estar en esa. ¿Sigue siendo hoy por hoy la terapia de células madre útil para la regeneración de corazón? Sí, en el mundo, y si revisamos las últimas revistas de Time, todavía siguen hablando del stem cells y siguen buscando maneras y formas de preparar mejor esas células madre e inyectarlas en el músculo cardíaco en este caso, o en otras partes del cuerpo, y ha tenido sus resultados positivos, negativos. Hay trabajos que hablan de que eso va bien, otros trabajos hablan que va regular, algunos pocos trabajos que dicen que eso se debe abandonar, pero nosotros tuvimos que abandonar ese programa en el 2011, después de 3 años, porque hubo una ley de la Asamblea Nacional que prohibió el uso de células madres en Venezuela. Eso fue por unos casos que hubieron con células madres a nivel estético, donde no eran médicos, sino eran estéticas que aspiraban del esternón unas células madres, las preparaban y las inyectaban en la cara a las mujeres, y eso trajo muchas complicaciones. Yo me acuerdo muy bien de una muchacha de 28 o 29 años que llegó de emergencia a Clínicas Caracas con una perforación del corazón del ventrículo derecho por la aguja que introdujeron en el esternón. Dios. Entonces eso trajo varios problemas, y como son las cosas en nuestro país, eliminaron o prohibieron el uso de células madres para todo el mundo. Entonces no es que hay un proyecto, nosotros llevamos 56, 57 casos en ese momento que está en proceso, que el proyecto tiene que continuar por lo menos hasta llegar a los 100 casos. En la edición fue prohibido usar células madre en Venezuela, y simplemente había que abandonar el proyecto. Entonces nosotros lo abandonamos. En el mundo, como le digo, eso es, como lo hablamos aquella vez, eso es unas técnicas nuevas que necesitan muchos años de desarrollo científico, necesitan que la gente le inyecte dinero porque eso tiene un costo alto, y hay gente que todavía trabajan y creen que eso va a ser una salvación para el futuro. Sí, yo creo que hay también una desinformación sobre el tema, y que algunas cosas que se han manejado no son
sustentables desde el punto de vista de trabajos científicos, investigaciones, estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos concluir a través de la información que tenemos hoy que se pueden cambiar las válvulas cardíacas sin abrir el tórax. Sí, sin abrir el tórax como se abría antes, sin hacer una esternotomía, sin hacer una herida completa del esternón. Los vías de abordaje que llamamos nosotros, los sitios donde podemos acceder a un reemplazo valvular mitral o aórtico, son pocas, pero son heridas pequeñas. Hay una técnica que nos permite abrir el esternón solamente en la parte superior, unos 5 centímetros, y a través de esa herida pequeña podemos cambiar una válvula aórtica. Hay otra técnica, dependiendo del tórax del paciente, donde abrimos 5 centímetros aproximadamente, puede ser menos, puede ser un poquito más, de este lado, en el lado derecho del esternón, en el segundo espacio intercostal. Y hay otra técnica mitral para reparar o reemplazar la válvula mitral, que tiene que ser realizada en la parte derecha del tórax, entre el tercero o cuarto espacio intercostal. También una herida de 6 centímetros, es 1 centímetro más grande que las otras. Entonces sí podemos acceder por ahí con nuestros instrumentos, con la técnica y con lo que aprendimos, y cambiar esa válvula o reparar esa válvula. ¿Qué beneficios tiene la utilización del láser en la cirugía cardíaca? Porque sabemos que el láser está en la cirugía oftalmológica, está en la cirugía ginecológica, está en casi todo, está en la cirugía estética, está en dermatología. ¿Cómo es posible utilizarla y cuál sería el beneficio del láser en la cirugía cardíaca? Me gusta mucho esa pregunta. El láser siempre me llamó la atención cuando empecé a estudiar cirugía cardíaca y vi que el único hospital de Sudamérica, diría yo, porque Brasil sí lo tenía, pero sacando a Brasil, que tenía un equipo láser de cirugía cardíaca, era el Hospital de Clínicas Caracas, que tiene más de 20 años con el primer aparato, el segundo y ahora el tercero, porque siempre hay que renovarlo. Y siempre ese tema me llamó la atención, cómo trabajan con el láser para el oído de las personas, de los médicos y de la gente que no conoce bien del tema. El láser suena todo, suena algo novedoso, algo excelente, suena lo mejor. Eso no es tan real así. El láser tiene una indicación muy precisa en la cirugía cardíaca. Yo realicé mi tesis de grado sobre el láser porque me encantaba y me encanta ese tema. Pero para la gente y para que le interesa saber y conocer para qué sirve el láser solamente se utiliza en pacientes con una enfermedad coronaria donde no pueden ser llevados a cirugía. Pacientes donde no hay forma de colocarle un puente, paciente que tiene una isquemia muy importante, paciente que no puede caminar porque se cansa, porque le duele el pecho, y le hacen un cateterismo diagnóstico y se dan cuenta que sus arterias son tan malas que no pueden ser llevadas a cirugía. Entonces hay dos caminos: condenar al paciente a muerte o realizarle láser. ¿Y qué es el láser? El láser que realizamos nosotros, y lo seguimos haciendo allá para esos pacientes, ya lleva el servicio. No llevamos porque yo la primera parte no tuve, los primeros 10 años, 220 o 30 y pico de casos con láser. Excelentes resultados. Lo que realizamos son orificios en el ventrículo izquierdo que permiten irrigar sangre al músculo cardíaco porque las coronarias están tapadas y no hay forma de arreglarlas. Entonces lo que hacemos es abrir huecos, orificios dentro del ventrículo con el láser. Esos orificios en horas, en minutos y horas se van tapando, pero queda internamente la irrigación. Permite una que mejor la sangre, circulación sanguínea. Claro, la sangre sale de la cavidad del ventrículo, entra en el músculo y entonces empapa el músculo de sangre. Y eso ha mejorado mucho los pacientes. ¿Y el tiempo, qué tiempo dura ese efecto benéfico en el paciente? No, ese efecto primero es inmediato, porque inmediatamente cuando nosotros colocamos en la cirugía bypass un puente, llevamos sangre al músculo cardíaco. Ahora no podemos colocar puente y hacemos un orificio, inmediatamente la sangre empieza a fluir a través del músculo, porque el músculo, podemos imaginar cómo es el músculo, que son fibras. Entonces si hacemos un orificio y atrás hay sangre dentro del ventrículo y esa sangre sale
y empapa los orificios, las fibras de oxígeno y de sangre llenan de oxígeno el músculo cardíaco y él tiene beneficios muy, muy inmediatos. Y eso poco a poco en la vida va regenerando. Y se hace permanente. Se hace permanente porque esos orificios producen una microvascularización. Van haciendo unas células y unas arterias pequeñas que llenan el corazón de sangre y el paciente mejora muchísimo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca pudiera estar Venezuela del trasplante cardíaco? Bueno, es una pregunta muy, muy triste decir que muy lejos. Muy triste decir que muy lejos. En Colombia, después de mi primer año allá o de mi año allá de formación, me quedé 6 meses en la unidad de trasplante cardíaco y asistencia ventricular de la cardiovascular de Medellín, donde trabajé con trasplante de corazón de cerca, trasplanté muchos corazones con los profesores allá y con el equipo. Y uno se da cuenta de la organización del país vecino en cuanto al tema de trasplante. Venezuela fue la primera que hizo trasplante cardíaco. Maracaibo dice que fue Maracaibo y el Pérez Carreño dice que fue el Pérez Carreño en Caracas. Pero el hecho que los dos hicieron los primeros trasplantes en Sudamérica sacando a Brasil, y eso hoy en día es muy difícil por el tema que tiene que ser la infraestructura que necesitamos para buscar el corazón, tener los medicamentos antes y después, cambiar las leyes. Y le digo simplemente que en Colombia, todo colombiano es donante a menos que en vida escriba no serlo. Y eso es por ley. Entonces, empezando por ahí, tenemos que empezar por cambiar nuestras leyes. Que seamos donantes y que entendamos eso para poder ir a una cirugía que técnicamente no es tan compleja. Y sí, la legislación está pidiendo que todos nos hagamos donantes voluntarios, pero mediante una autorización en vida, o sea, sí, lo contrario. Lamentablemente el tiempo se acaba y es implacable. Tenemos un minuto para que tú envíes un mensaje a toda la colectividad sobre el tema que acabamos de tocar. Bueno, sobre el tema que tocamos, como le comenté antes, la cirugía cardíaca siempre hay que elegir el mejor paciente para la mejor técnica. Pero hay algo que no puedo dejar por alto. Con la situación que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, lo que yo invito a soñar. Lo que tenemos que soñar por un mejor país, soñar que algún día volvamos a ser igual o mejores que como fuéramos antes. Soñar y saber que hay mucha gente profesional fuera de Venezuela y dentro de Venezuela que está trabajando para nuestro país, y soñar volver a tener un renacer de esta tierra hermosa y querida y podamos hacer mejor que la Venezuela de antes. Estoy segura de eso. Estoy absolutamente segura que tendremos no un país igual al que teníamos antes, un mejor país, un país evolucionado y transformado. Sí, señor. Un país en el que tendremos nuevamente una medicina de primera con ciudadanos de primera. Así es. Nosotros les agradecemos a ustedes su sintonía y su receptividad y les recordamos que estaremos nuevamente con ustedes en un próximo Hablemos de Salud por acá, por TV Col, más cerca de ti. Hablemos de Salud es presentado por Centro Médico de Cabimas, pioneros en salud. La cuestión no es si es posible hacerlo. Hoy la pregunta clave es: ¿te decidirás a hacerlo? Compre publicidad en TV Col y aumente la rentabilidad de su negocio. En nuestro laboratorio no tomamos muestras, las procesamos, lo cual asegura la fiabilidad de los resultados y la entrega de los mismos en el menor tiempo posible, adelantando así las acciones terapéuticas de su médico tratante. Nuestros procesos, la capacitación, experticia de nuestro personal
y el adecuado equipamiento tecnológico avala la calidad que brindamos en nuestros servicios. Centro Médico de Cabimas. Pioneros